El zumbido del microondas en la cocineta de la oficina era, usualmente, un sonido reconfortante. Marcaba la mitad del día, una pausa. Pero ese martes, a las 2:04 de la tarde, sonaba como una alarma de incendio en mi cabeza. El caos de la Ciudad de México rugía 14 pisos más abajo, un monstruo distante de claxones y sirenas, pero aquí dentro, el silencio del aire acondicionado era casi sofocante. Me llamo Celina Sandoval. Tengo 32 años. Soy gerente de cuentas junior en una firma financiera, lo que suena más elegante de lo que es. En realidad, significa que soy muy buena con los números de otras personas y desastrosa con mi propia vida. Masticaba una ensalada de bolsa que sabía a plástico y arrepentimiento. Estaba, como siempre, comiendo en mi escritorio mientras revisaba correos. Mitad trabajo, mitad la vida social que pretendía tener. Fue entonces cuando la pantalla de mi celular personal se iluminó. Una notificación de WhatsApp. Era de mi padre, Aurelio. Mi estómago se contrajo. Fue instantáneo. Un reflejo pavloviano. Ver su nombre en mi teléfono nunca era bueno. Durante años, había sido el heraldo de una nueva crisis, de una nueva factura inesperada, de una nueva emergencia que solo yo, la hija buena, la hija inteligente, podía resolver. Sentí esa punzada familiar, esa ridícula mezcla de esperanza y temor que me negaba a abandonar. La esperanza idiota de que, por una vez, después de 32 años, el mensaje fuera, hola, mija. ¿Cómo estás? ¿Comiste bien? El temor, mucho más realista, de que fuera, oye, mija, fíjate que necesitamos. Esta vez, no fue ninguna de las dos. Fue algo para lo que no estaba preparada. El mensaje era corto. Brutalmente corto. Clínico. Ni siquiera usó mi nombre. Hemos decidido que ya no eres parte de esta familia. Aléjate de nosotros. Lo leí. Las palabras flotaron frente a mis ojos. Hemos decidido. ¿Ya no eres parte? Aléjate. No tenían sentido. Eran solo un conjunto de letras en la pantalla verde de la aplicación. ¿Era una broma? ¿Un virus? ¿Se había equivocado de chat? Hemos decidido. ¿Quiénes? Él y mi madre, Renata. Se habían sentado a la mesa del comedor, esa mesa que yo pagué a meses sin intereses, y habían tomado una votación. ¿Deberíamos desterrar a Celina? A favor. En contra. Aprobado. Mis hermanos, Demetrio y Griselda, también habían votado. ¿Y Nuria? Lo leí una segunda vez. Y luego una tercera. El aire acondicionado pareció intensificar su soplo frío. El plástico de la lechuga se me atoró en la garganta. El zumbido del microondas, que acababa de terminar su ciclo, se convirtió en un pitido agudo y ensordecedor en mis oídos. Sentí como la sangre se drenaba de mi cara, dejándome una sensación de frío y vacío, como si me hubieran vaciado por dentro. No era tristeza. Aún no. Era shock. Un shock tan profundo que me paralizó los dedos. Miré a mi alrededor. Mi colega, Ricardo, el que se sentaba frente a mí, calentaba algo que olía a mole y reía con los audífonos puestos. La recepcionista, al fondo, agendaba una junta por teléfono. El mundo seguía girando. Nadie sabía que, en los últimos 30 segundos, Celina Sandoval había sido borrada de su propia existencia. Mi mente, entrenada para resolver problemas, corrió a toda velocidad. ¿Qué había hecho? ¿Cuál fue el pecado capital? ¿Fue porque la semana pasada me negué a prestarle a Demetrio otros 3,000 pesos para las llantas de su camioneta? ¿No ves que acabo de pagar la tenencia, mija? Ándale. Le dije que no podía. ¿Fue eso? ¿Fue porque no pude ir a la cena del domingo por inventario en la oficina? Siempre prefieres tu trabajo, me había dicho mi madre. ¿Qué falta, qué crimen, merecía la excomunión por mensaje de texto? Aléjate de nosotros. La frase resonaba. Durante más de 10 años, desde que conseguí mi primer trabajo serio, había hecho exactamente lo contrario. Me había acercado.
Había pagado sus deudas. Había cofirmado sus préstamos. Había financiado sus caprichos, sus cenas, sus vacaciones. Había sido el pilar, el banco, la red de seguridad incondicional. Y ahora, con la misma facilidad con la que uno cancela una suscripción de Netflix que ya no usa, me estaban dando de baja. Mi pulgar temblaba sobre la pantalla. Estaba suspendido sobre el teclado, sin saber qué escribir. Un por qué sonaba débil. Un es una broma, sonaba patético. Un qué hice era darles el poder. Estaba en ese limbo de incredulidad, en ese vacío donde tu cerebro se niega a aceptar la realidad, cuando el teléfono vibró de nuevo. Mi corazón dio un vuelco. Una explicación. Un perdón, mija, fue un error. Un se lo quería mandar a otra persona. Cualquier cosa. No era una explicación. Era una notificación dentro del mismo chat. Justo debajo del mensaje de mi padre. A Nuria le gustó este mensaje. Un pulgar azul. Pequeño, insignificante y absolutamente demoledor. Mi hermana. Nuria. 24 años. La niña dorada. La princesa de la casa. La que nació cuando yo ya tenía 8 años, la pilón que se convirtió en el centro del universo. La que nunca había trabajado un día completo en su vida porque estaba encontrándose a sí misma. La misma Nuria que actualmente conducía un auto March 2023 blanco, reluciente, con menos de 10.000 kilómetros. Un auto que estaba total y absolutamente a mi nombre, porque ella, con su inexistente historial crediticio, no era sujeto de financiamiento. La misma Nuria cuyo plan de celular, con datos ilimitados para que pudiera subir sus 100 historias diarias a Instagram, yo pagaba. Ese me gusta. Ese simple pulgar azul hacia arriba. Fue peor. Fue infinitamente peor que el mensaje de mi padre. El mensaje de Aurelio fue una ejecución, el me gusta de Nuria fue escupir sobre mi cadáver. Fue burla. Fue un jajaja, qué bueno que te corrieron, pinche vieja. Fue la confirmación de que no solo me despreciaban, sino que disfrutaban mi caída. El shock frío se evaporó. Se disolvió en un instante. Y en su lugar, algo nuevo, algo que no había sentido en mucho tiempo, comenzó a hervir. No era la culpa de siempre. No era la tristeza resignada. Era rabia. Una rabia blanca, pura, tan intensa que me calentó las manos y me aclaró la vista. La ensalada de plástico, la oficina, el olor a mole, todo desapareció. El mundo se redujo a esa burbuja de chat verde y ese pulgar azul burlón. Habían cortado el cordón. Ellos, no yo. Aurelio me había exiliado y Nuria había aplaudido. Habían firmado mi carta de despido de la familia. Mis dedos se movieron. Ya no temblaban. Se movieron con una precisión quirúrgica, como si tuvieran vida propia. No pensé. No analicé las consecuencias. No redacté un borrador mental. Simplemente, escribí. Tecleé las palabras que había estado guardando durante una década. Perfecto. Mañana dejo de pagar todas sus deudas. No esperé respuesta. Presioné enviar. El pequeño tic del mensaje entregado sonó en la oficina silenciosa como el cerrojo de una celda cerrándose. O abriéndose. Me levanté. Mis piernas se sentían extrañas, ligeras. Tiré la ensalada intacta a la basura, lavé mi tupper con una calma aterradora y regresé a mi escritorio. Tenía una presentación con un cliente importante a las 3 de la tarde y, por primera vez en mi vida, el drama familiar no iba a interferir con mi trabajo. De hecho, ya no tenía familia. Solo tenía deudas. Deudas que, a partir de mañana, dejarían de ser mías. Esa tarde, fue como si mi cerebro se hubiera dividido en dos. Una mitad, la Celina gerente de cuentas, estaba absolutamente enfocada. Hice la presentación, respondí preguntas difíciles sobre tasas de interés, sonreí, estreché manos. Mi jefe me dio una palmada en la espalda. Excelente trabajo, Sandoval. La otra mitad de mi cerebro estaba en llamas. La rabia inicial había dado paso a un dolor sordo, hueco.
Y con el dolor, llegaron los recuerdos. La procesión de todas las veces que debí haber dicho no, y dije sí, claro. ¿Por qué había permitido que llegara a esto? La respuesta era tan simple como vergonzosa, tenía la estúpida, infantil, y patética esperanza de que, si pagaba lo suficiente, si resolvía lo suficiente, algún día me ganarían el amor que le daban gratis a Nuria. Recordé la Navidad de 2010. Yo tenía 20 años. Estaba en el tercer año de contaduría en la UNAM. Tenía 2 trabajos de medio tiempo, uno en un Oxxo en el turno de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana, 3 veces por semana, y otro en un call center los fines de semana, vendiendo tarjetas de crédito que yo misma no podía tener. El olor a café quemado y el pitido de la caja registradora eran la banda sonora de mi juventud. Ahorré durante 6 meses, peso por peso, para comprarme una laptop usada. Una del destartalada que necesitaba para mis prácticas. 2 semanas antes de Navidad, mi madre, Renata, me llamó llorando. Un llanto suave, manipulador, que yo conocía tan bien. El boiler se había descompuesto. Y tu padre está muy estresado, mija, con lo de su liquidación. No me pidió dinero. Nunca lo hacía directamente. Solo exponía el problema y esperaba. Les di todo lo que tenía. 1,500 pesos de aquel entonces. El dinero de mi laptop. Ay, mija, Dios te lo pague, dijo, su voz milagrosamente calmada. Pasé ese invierno haciendo trabajos en las computadoras de la biblioteca pública, oliendo a humedad y libros viejos. Recordé la graduación de Nuria de la preparatoria. Querían una gran fiesta, como la de su prima Ximena. Aurelio acababa de perder, 30,000 pesos en algún negocio piramidal de aceites esenciales. Mija, me dijo mi padre, poniéndome un brazo sobre el hombro, con esa voz que ponía cuando sabía que estaba a punto de saquearme, tú que eres tan buena con los números. ¿No tendrás por ahí un ahorradito para la fiesta de tu hermanita? Es su gran día. Terminé pidiendo un préstamo personal pequeño, de esos de nómina que te clavan el diente. La fiesta fue un éxito. Rentaron un jardín, hubo mariachis. Nuria subió 100 fotos a Instagram. La mejor noche de mi vida, gracias a mis papis. En ninguna foto salía yo. Recordé mi primer ascenso importante, hace 5 años. De analista a gerente junior. Llegué a casa de mis padres emocionada, con una botella de vino decente para celebrar. Antes de que pudiera encontrar el sacacorchos, Aurelio me sentó en la sala. Mija, qué orgullo. Qué bueno que te está yendo tan bien, ves, tanto estudio. Hizo una pausa. Oye, fíjate que la camioneta de Demetrio, mi hermano mayor, está fallando mucho. Y pues, él la necesita para moverse. ¿Moverse a dónde? Al gimnasio y a las fiestas. Esa noche, mi ascenso no se celebró. Se convirtió, en tiempo real, en la discusión sobre cómo yo podía ser garante para el enganche de una nueva camioneta para mi hermano. Yo firmé, por supuesto. Una tras otra, las imágenes venían a mí. Pagué la tarjeta de crédito de mi madre, Renata, después de un viaje necesario a la playa con sus hermanas. Ay, mija, es que me clonaron la tarjeta. Pagué la fianza de Demetrio cuando tuvo un malentendido en un bar y rompió una mesa. Pagué, y pagué. ¿Y yo, qué recibía a cambio? Críticas. Celina, ese vestido te saca la lonja, ¿no tenías otro? Mija, sigue soltera, a tu edad yo ya tenía 2 hijos. Se te va a ir el tren. Estás muy amargada, deberías salir más, ¿con qué dinero, con qué tiempo? Ellos no me veían como una hija. Me veían como una cartera con patas. Un cajero automático con sentimientos, lo cual era inconveniente, pero manejable. El mensaje de mi padre no fue un ataque repentino. Fue la culminación lógica de 32 años de abuso financiero y emocional. Me habían exprimido hasta la última gota, y ahora, por alguna razón que aún no entendía, habían decidido tirar la cáscara. Salí de la oficina a las 7 de la noche. El tráfico en Insurgentes era un monstruo, un río de metal estancado. Normalmente, estaría estresada,
golpeando el volante. Pero esa noche, me sentía extrañamente ligera. Como si me hubieran quitado un peso de encima. La decisión estaba tomada. El puente estaba quemado. Yo no lo había incendiado, pero vaya que iba a bailar sobre las cenizas. Encendí mi celular personal en el auto, conectándolo al Bluetooth. Error. Fue como si hubiera abierto la caja de Pandora. La vibración fue tan intensa y continua que tuve que poner el teléfono en el portavasos. Literalmente, parecía que estaba teniendo una convulsión. Saltaba y zumbaba sin parar. Más 99 notificaciones de WhatsApp. 23 llamadas perdidas. Estacioné en mi edificio en la colonia Narvarte, en mi cajón rentado. Subí los 4 pisos por la escalera, saboreando el cansancio físico. Entré a mi pequeño departamento, cerré la puerta con doble llave y me serví un vaso de agua. No, qué carajos. Fui a la alacena, bajé la botella de tequila herradura reposado que guardaba para ocasiones especiales. Esta era una. Me serví un caballito derecho. El ardor en la garganta fue bienvenido. Me senté en el sofá, el único mueble decente que tenía, y abrí el chat grupal Familia Sandoval. Era un manicomio digital. Una cloaca de pánico e insultos. Aurelio, Celina Sandoval. Contesta el teléfono. No puedes hablar en serio. Aurelio, ¿qué es esa estupidez de dejar de pagar? Es tu obligación moral y legal. Aurelio, después de todo lo que hemos hecho por ti. Malagradecida. Te di un techo, te di comida. Aurelio, te exijo que te retractes. Soy tu padre. Nuria, jajajaja. ¿Y crees que nos asustas? Ridícula. Sigue pagando, perra. Nuria, oye, pendeja, es mi auto. Tú lo dijiste. Es un regalo. No puedes dejar de pagarlo. Nuria, estás loca. Y seguro el imbécil ese con el que sales te está metiendo ideas. Nuria, te odio. Le vas a provocar un infarto a mi papá. Demetrio, mi hermano, 35 años, el emprendedor Celina. Contesta. Ahora. Demetrio, no te hagas la estúpida. ¿Qué dijiste de mi camioneta? Tengo cosas que hacer. Griselda, mi hermana mayor, 38 años, la madre abnegada Celi, por favor. Están todos muy alterados. No sé qué pasó, pero llámale a mamá. Está muy mal. Y luego, los audios de mi madre, Renata. La artillería pesada. Puse el primero. Hija, por favor, mija, ¿qué pasa? Tu padre está muy alterado. Se le va a subir el azúcar, Celina. ¿Por qué nos haces esto? Siempre has sido tan buena. No sé qué te hicimos, por favor, contesta. La culpa. La vieja y confiable culpa. El chantaje emocional envuelto en lágrimas. El arma predilecta de mi madre. Normalmente, ese audio habría bastado. Me habría hecho sentir como el peor monstruo del planeta. Habría contestado pidiendo perdón de rodillas, aunque no supiera qué había hecho. Pero algo se había roto hoy. El like de Nuria había cauterizado la herida por donde la culpa solía entrar. Escuché el llanto de mi madre y no sentí nada. Absolutamente nada. Solo un cansancio profundo, existencial. Nuria, mamá te está hablando. Contéstale, pinche insensible. Cerré el chat. La tormenta estaba desatada, pero yo estaba en el ojo del huracán. Estaba a salvo. Me serví otro tequila. Ignoré el zumbido constante del teléfono. Lo puse en modo no molestar. Una paz bendita. Abrí mi laptop, la misma que me costó 6 meses de ahorros en la universidad y que había sobrevivido a duras penas. El ventilador sonaba como un motor viejo, pero era mi compañera más leal. Abrí una hoja de Excel. No la titulé Parásitos, aunque ganas no me faltaban. La titulé Plan de Liberación Financiera, día 1. Era hora de hacer cuentas.
Era hora de ver, con números fríos, sin el velo del amor familiar, el tamaño del monstruo que había estado alimentando. Columna A, concepto. Columna B, tipo de obligación. Columna C, monto mensual, MXN. Empecé por lo más grande, la deuda que me anclaba a ellos. Hipoteca casa, Aurelio / Renata, una casa en Coyoacán. Mi padre, con su maravilloso historial crediticio, pésimo, no calificó para un refinamiento hace 7 años. Querían remodelar y sacar liquidez. Así que mija, tú que tienes tu buró limpio y ganas bien. Firmó. Tipo, coobligada solidaria. Lo que significa que, para el banco, yo era tan dueña de la deuda como él. Monto, 15,000 pesos mensuales. Yo cubría la mitad, 7,500 pesos, para ayudar. Pero la deuda total estaba a mi nombre. Camioneta pick-up, Demetrio, una RAM roja que apenas usaba para ir al gimnasio y para impresionar chicas. Es para el trabajo, mija, me dijo Aurelio. ¿Cuál trabajo? Tipo, aval / garante. Si él no paga, el banco viene por mí. Y él no pagaba puntualmente. Monto, 8,000 pesos mensuales. Préstamo cocina, Griselda, mi hermana mayor. Casada, con 2 hijos. Decidió que su cocina era indigna y necesitaba granito importado y una estufa de 6 quemadores. Su esposo, otro genio financiero, tenía mal crédito. Tipo, préstamo personal. Totalmente a mi nombre. Un préstamo de 350,000 pesos. Monto, 6,000 pesos mensuales. Griselda prometió pagarme cada mes. Hizo 3 pagos. Hace 2 años de eso. Auto March, Nuria, el auto de la princesa. Blanco, impecable, por fuera. Tipo, crédito automotriz. Totalmente a mi nombre. Nuria ni siquiera tenía RFC cuando lo saqué. Monto, 5,500 pesos mensuales. Plan celular, familia completa, saqué un plan con 4 líneas para ahorrar. Yo, Aurelio, Renata y Nuria. Adivinen quién pagaba la factura completa cada mes. Tipo, servicios. Monto, 2,000 pesos mensuales. Corrí la función de suma en la columna C. El número brilló en la pantalla. Total mensual, 36,500 pesos. 36,500 pesos. Mi sueldo neto, después de impuestos, era de 45,000. Miré el número. Lo miré durante 5 minutos. Me levanté por otro tequila. Había estado sobreviviendo, con menos de 9,000 pesos al mes. Por eso no tenía ahorros. Por eso seguía rentando este departamento de 50 metros cuadrados en la Narvarte, con humedad en el baño. Por eso mi ropa era de Zara en rebajas y la de ellos era de Liverpool y Palacio de Hierro. Había estado destinando más del 80% de mi sueldo a mantener el estilo de vida de las personas que hoy me habían excomulgado por mensaje de texto. La rabia regresó, pero esta vez era diferente. Era una rabia fría, calculadora, la rabia de una contadora que ve números rojos donde no debería haberlos. Cerré Excel. Abrí un documento de Word. Hice una lista de tareas para el día siguiente. Mañana no iba a ser un día normal. Mañana sería el día de la independencia. Mi independencia. Desperté a las 6 de la mañana, media hora antes de mi alarma. Había dormido profundamente, sin sueños. Por primera vez en años, no me desperté con esa angustia en el pecho, esa preocupación de qué nueva crisis financiera habrá hoy. O bueno, la crisis estaba ahí, pero por primera vez, yo tenía el control. Me preparé un café, cargado. Me metí a bañar. Elegí mi mejor traje de oficina, un blazer azul marino entallado, pantalones de vestir impecables, tacones bajos pero firmes. Maquillaje de guerra, base, rímel y un labial rojo discreto. Hoy no era Celina la hija, era Celina Sandoval, la gerente de cuentas. Y mis clientes de hoy eran los bancos. A las 8:30 de la mañana, envié un correo a mi jefe: buen día, Rodrigo. Tendré una emergencia familiar que atender esta mañana.
Estaré conectada y al pendiente del celular, pero tomaré algunas llamadas personales importantes. Llego a la oficina después de mediodía. Gracias por la comprensión. Irónico. La emergencia familiar era, precisamente, deshacerme de mi familia. A las 9 de la mañana en punto, marqué el número de Bancomer, el banco que tenía la hipoteca. La música de espera era horrible, un violín desafinado que me puso de nervios. Para nosotros, usted es lo más importante. Claro. Gracias por esperar, habla Fernanda, ¿en qué puedo ayudarle? Buenos días, Fernanda. Hablo para solicitar información y acciones sobre mis obligaciones en el crédito hipotecario con número de folio 774-82B. Mi nombre es Celina Sandoval y aparezco como coobligada solidaria. Usé mi voz de trabajo. Firme, clara, sin emociones. La voz que usaba para negociar con clientes difíciles. Fernanda tecleó. Un momento, señorita Sandoval. Sí, aquí la tengo. Celina Sandoval y Aurelio Sandoval, ¿cuál es su consulta? Quiero iniciar el proceso legal para deslindarme de esta obligación. Quiero remover mi nombre del crédito y ceder todos los derechos y obligaciones al señor Aurelio Sandoval. Silencio al otro lado. Podía escuchar el murmullo de su call center. Señorita, ¿entiende lo que eso implica? No es un trámite sencillo. Estoy segura de que usted me lo puede explicar. Bueno, al ser usted coobligada, no puede simplemente remover su nombre. Usted es tan dueña de la deuda como el señor Aurelio. Para que usted salga, él tendría que refinanciar el crédito total bajo su propio nombre y sus propios ingresos. El banco tendría que hacerle un nuevo estudio socioeconómico. Entiendo. ¿Y si no califica para el refinanciamiento? Otro silencio. Fernanda bajó la voz, como si me contara un secreto. Señorita, si él no califica solo, lo cual, viendo el historial de pagos, es probable, el banco no puede simplemente quitarle a usted la garantía. La única opción sería que ustedes, como copropietarios, vendan la propiedad para liquidar el adeudo. ¿Y si él se niega a vender? Entonces, el banco tendría que iniciar un proceso de ejecución de hipoteca. Una venta forzada. Lo cual afectaría el historial crediticio de ambos. Ahí estaba. El botón nuclear. Entiendo perfectamente, Fernanda. Por favor, inicie el papeleo que me corresponda. Quiero enviar hoy mismo la solicitud formal de que el señor Aurelio Sandoval refinancie el crédito a su nombre en un plazo de 30 días, o que, en su defecto, se proceda con la venta del inmueble. Ya no estoy dispuesta a seguir siendo parte de esta deuda. Fernanda, claramente sorprendida, me dijo permítame un momento y me puso en espera. El violín desafinado regresó. Me transfirió con un supervisor. Repetí mi postura. Me transfirieron con el área legal. Repetí mi postura. A las 9:45 de la mañana, colgué. Tenía 3 correos nuevos con formularios y solicitudes. La primera ficha de dominó había caído. La casa, su palacio de orgullo, su patrimonio, estaba en juego. No perdí el tiempo. Mi corazón latía con fuerza. La primera llamada había sido la más difícil. Ahora, estaba calentando. Mientras revisaba los correos de Bancomer, marqué a Crediauto, la financiera de la brillante RAM roja de mi hermano Demetrio. Crediauto, buenos días, le atiende Javier. Javier, buenos días. Mi nombre es Celina Sandoval. Soy la garante, el aval, del crédito automotriz número 992-C. El titular es Demetrio Sandoval. Un momento, señorita. Sí, aquí está. Camioneta RAM 2021, color rojo infierno. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero retirar mi garantía. Ya no seré el aval de este crédito. Javier soltó una risita nerviosa. ¿Cómo dice? Señorita, eso no funciona así. Usted firmó un contrato. Usted es la garantía de que el señor pague. Es el punto de ser un aval. Lo sé, Javier.
Y el contrato, que tengo aquí frente a mí, también debe estipular una cláusula de sustitución de aval o de retiro de garantía. Estoy informando a la financiera que, a partir de hoy, 24 de octubre, ya no garantizo esta deuda. Si el señor Demetrio falla un pago, no responderé por él. Javier dejó de reír. Pude oírlo teclear furiosamente. Señorita, esto es un asunto serio. Si usted retira la garantía, el titular, el señor Demetrio, tendrá que ser reevaluado. Si no califica por sí mismo, lo cual es probable dado que requirió un aval en primer lugar, tendrá un plazo de 30 días naturales para presentar un nuevo garante que sea aceptable para nosotros, ¿O qué, Javier? O tendrá que refinanciar la totalidad de la deuda restante, o la camioneta será embargada y recuperada por la financiera. Y eso manchará su historial y el de él. El mío ya no, Javier, porque estoy notificando mi retiro. El de él, es su problema. Perfecto. ¿Cuál es el procedimiento para enviar mi notificación formal? Debe enviar una carta notariada a nuestras oficinas legales, con copia a. Excelente. La tendrán mañana. Colgué. 2 de 3. La casa en la cuerda floja, la camioneta con un pie en el corralón. Me sentía, poderosa. Cada llamada era un grillete que se rompía. Mi teléfono personal, el que mi familia tenía, vibraba sin parar en el buró, en silencio. Lo miraba como quien mira a un animal rabioso en una jaja. Ya no podían tocarme. Me serví más café. Ahora venía la parte difícil. La que me dolía a mí. El sacrificio. Abrí la aplicación de mi banco personal, Scotiabank, donde tenía el préstamo de mi hermana Griselda. El de los 350,000 pesos para su cocina de granito y su isla de cuarzo. Miré el saldo. Aún debía 290,000 pesos. Este préstamo no era cofirmado. No era un aval. Estaba 100% a mi nombre. Yo le había dado el dinero a Griselda bajo la promesa de que ella me pagaría a mí, y yo al banco. Una promesa verbal. Una promesa de hermanas. Una promesa que duró exactamente 3 meses. Ay, Celi, es que se enfermó el niño. Ay, Celi, es que el esposo de mi esposo no le pagaron. Llevaba 2 años pagando 6,000 pesos mensuales de mi bolsa por una cocina que ni siquiera usaba, en una casa que no era mía, para una hermana que seguramente estaba en el chat familiar llamándome monstruo. Aquí no había a quien llamar. No podía retirar mi garantía. Yo era la única garantía. Tenía 2 opciones. Seguir pagando. Apretar los dientes, tragarme el coraje y pagar 6,000 pesos al mes durante los próximos 4 años. Sacrificar mi futuro, mis ahorros, mi capacidad de tener mi propio crédito, por su cocina. Dejar de pagar. Dejar de pagar significaba la guerra nuclear contra mí misma. Mi impecable historial en el buró de crédito, mi orgullo de contadora, mi calificación de 780 puntos, se iría al caño. Caería en morosidad. Llegarían las agencias de cobranza. Mi puntuación se desplomaría. No podría pedir un crédito ni para una licuadora en los próximos años. ¿Estaba dispuesta a sacrificar mi propio futuro financiero para darles una lección? Abrí Facebook un segundo. El perfil de Griselda. Su foto más reciente, de la semana pasada, ella, su esposo y sus 2 hijos, sonriendo, preparando hot cakes en su cocina perfecta. El granito brillaba. El texto decía, bendecida por mi hermosa familia y mi hogar. Bendecida, mis ovarios. Bendecida con una hermana pendeja que pagaba sus lujos. Cerré Facebook. Tomé una decisión. A veces, para salvarte de un edificio en llamas, tienes que saltar y romperte una pierna. Esta era mi pierna rota. Entré a la configuración de pagos de mi banca en línea. El pago automático de 6,000 pesos estaba programado para el día 15, en 3 días. Lo cancelé. Miré la pantalla de confirmación. ¿Está segura de que desea cancelar este pago programado? Cancelar pagos recurrentes puede generar intereses moratorios. Presioné aceptar. Sentí un vacío en el estómago.
Este era el punto de no retorno. Había volado el último puente, y me había volado a mí misma con él. Pero era libre. El golpe a mi crédito sería el precio de mi libertad. Y estaba dispuesta a pagarlo. Eran las 3 de la tarde. Había llegado a la oficina, trabajado en mi presentación sobre fondos de inversión y la había clavado. Mi jefe me felicitó. Sandoval, excelente manejo de datos. Sonreí. Gracias, Rodrigo. Nadie sabía que mi vida personal estaba en medio de una demolición controlada. Mientras estaba en la junta, mi teléfono, el del trabajo, sonó. Era un número desconocido. Contesté. Bueno. ¿Celina? Habla Rubén. Rubén. Me tomó un segundo. ¿Rubén? El exnovio de Nuria. Un buen chico, trabajador, ingeniero en sistemas. Nuria lo había votado hacía un año porque no era lo suficientemente ambicioso, léase, no tenía suficiente dinero para llevarla a Tulum cada 3 meses. Hola, Rubén, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Bien, Celina, gracias. Oye, perdón que te moleste. Es que, estoy en el grupo de WhatsApp de tu familia. Bueno, estaba. Nuria me metió cuando éramos novios y nunca me salí, solo lo archivé. Y, vi los mensajes de hoy. Me tensé. No manches. Se pasaron. Solo quería decirte, que qué valor. Llevo un año viendo cómo te tratan. Cómo hablan de ti a tus espaldas. Como Nuria se burlaba de ti pero te pedía dinero 5 minutos después. Lo que hiciste, no sé qué fue, pero, felicidades. De verdad. Colgué, atónita. La validación de un extraño. Un testigo. No estaba loca. Ese comentario, esa pequeña dosis de realidad externa, me dio el último empujón que necesitaba. El auto de Nuria. Me corregí a mí misma. No era el auto de Nuria. Era mi auto. Legalmente. El crédito estaba a mi nombre. El seguro estaba a mi nombre. La factura original estaba en mi cajón de calcetines. La tenencia, la acababa de pagar yo el mes pasado. Salí temprano de la oficina. 5 de la tarde, emergencia familiar, le dije a mi jefe. Resuelta, pero tengo que irme. No mentía. Pedí un Didi. A Coyoacán, por favor. Cerca del centro. El viaje de 40 minutos por el viaducto fue una tortura. Mis manos sudaban. ¿Qué estaba haciendo? Esto era, intenso. Esto no era una llamada telefónica. Esto era acción física. ¿Y si me veían? ¿Si Aurelio estaba en casa? Era un hombre de carácter volátil, de gritos fáciles. ¿Si me gritaba en media calle? ¿Si me golpeaba? No. Basta. Tenía 32 años. Era dueña de ese auto. Le pedí al conductor que me dejara en la esquina, a 2 calles. Aquí está perfecto, gracias. Caminé por la calle que me vio crecer. Los mismos árboles de jacaranda, el mismo vendedor de elotes en la esquina. El olor a gas de la mañana. Ahí estaba la casa. Y ahí estaba. El March blanco. Estacionado en la entrada, como siempre. Mi corazón estaba en mi garganta. Sonaba como un tambor. Saqué mi juego de llaves. En él, tenía la llave de repuesto del auto. La que me habían dado en la agencia en caso de emergencia y que Nuria ni siquiera sabía que existía. Miré hacia las ventanas de la casa. Todo apagado. Nuria, según su Instagram, que revisé antes de salir, estaba en el gimnasio en Polanco. Mis padres no llegaban del trabajo hasta las 7. Era ahora o nunca. Caminé con paso firme, tratando de parecer casual, como si fuera a visitar a mis padres. Cada paso resonaba en mis oídos. Llegué al auto. Mi mano temblaba tanto que apenas pude meter la llave en la cerradura. Presioné el botón de la alarma para quitar los seguros. Bip bip. El sonido fue una pistola de salida. Abrí la puerta del conductor.
Y el olor me golpeó. Fue una bofetada de falta de respeto. Un olor agrio, una mezcla de Red Bull derramado, papas fritas rancias de McDonald's y ese perfume de fresa barato que Nuria usaba como si fuera ambientador. Miré el interior. El asiento del copiloto estaba cubierto de envolturas de comida, tickets de estacionamiento arrugados y manchas de maquillaje. En el suelo, había lodo seco y una botella de agua vacía rodando. Una sudadera sucia estaba hecha bola en el asiento trasero. Este era el auto de 5.500 pesos al mes. Mi auto. El que yo pagaba religiosamente, el que mantenía asegurado, el que nunca había usado. Y ella lo trataba como un basurero. El asco que sentí fue más fuerte que el miedo. El asco por su ingratitud, por su descaro. El asco por mí misma, por haberlo permitido tanto tiempo. Metí la llave en el encendido. El motor arrancó al instante. Era un buen auto, después de todo. Puse el auto en reversa. Mis manos se aferraban al volante. Miré por el retrovisor, esperando ver a mi padre salir corriendo, gritando, ladrona. Nada. La calle estaba vacía, solo el vendedor de elotes a lo lejos. Saqué el auto de la cochera, enderecé, y puse primera. Conduje. No rápido. No quería llamar la atención. Conduje a la velocidad permitida, parando en cada semáforo, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. No me sentí como una ladrona. Me sentí como una oficial de ejecución hipotecaria. Estaba recuperando un activo que no estaba siendo valorado y cuyo propietario legal, yo, había decidido reclamar. 40 minutos después, estaba entrando al estacionamiento subterráneo de mi edificio. Estacioné el March blanco en mi propio cajón de estacionamiento. Mi viejo Tsuru 2005, estacionado al lado, parecía feliz de tener compañía. Subí a mi departamento. El miedo se había ido. Ahora, solo quedaba una adrenalina pura y victoriosa. Había recuperado mi primera pieza de artillería. Me serví otro tequila. Este era de celebración. Doble. Miré mi celular personal. Había explotado. Supuse que Nuria había salido del gimnasio y descubierto que su carroza se había convertido en calabaza. Tenía 50 llamadas perdidas de ella. 20 de mi padre. 10 de mi madre. ¿Y los mensajes? Nuria, ¿dónde está mi coche? Nuria, Celina contesta el puto teléfono. Nuria, voy a llamar a la policía. Te juro que te voy a meter al bote, ratera. Nuria, papá dice que te va a demandar. Estás muerta. Aurelio, contesta. Tienes 5 minutos para regresar ese auto o aténganse a las consecuencias legales, Celina. Renata, audio llorando mija, por el amor de Dios, regresa el coche. Nuria está como loca. Vas a causar una tragedia. ¿Por qué eres así, hija? ¿Por qué tanto odio? ¿Odio? No era odio. Era contabilidad. Abrí el chat original, el que yo había silenciado. El de familia Sandoval. Busqué la foto más reciente que tenía de mi auto. Una que tomé el día que lo saqué de la agencia para ella, con el moño rojo puesto. Adjunté la foto. Y escribí un solo mensaje, claro y conciso. He recuperado mi propiedad. El auto, que está legalmente a mi nombre, está conmigo. Nuria puede encontrar transporte alternativo para ir por sus cosas, que están en una bolsa de basura en mi cajuela. Buenas noches. Envié. Y por primera vez en mi vida, no solo silencié el chat. Mantuve presionado el nombre de Aurelio. Bloquear. Renata. Bloquear. Nuria. Bloquear. Demetrio. Bloquear. Griselda. Bloquear. El silencio en mi celular fue absoluto. Glorioso. Me quité el traje de oficina. Me puse mis pants grises y una camiseta vieja de un concierto al que fui hace años. Pedí una pizza por Uber Eats. Hawaiana con extra queso. Mientras esperaba la pizza, me di cuenta de algo.
Había estado tan ocupada siendo la hija responsable que me había olvidado de ser una persona. Había estado pagando por una membresía en un club que no me quería. La guerra había comenzado, pero yo ya había ganado la batalla más importante, me había recuperado a mí misma. La pizza llegó. Sabía a libertad. Oye, gracias por estar aquí. Si esta historia te está gustando, si te estás sintiendo tan liberado como Celina, por favor, regálame un like a este video, no te cuesta nada y me ayuda muchísimo. Suscríbete al canal si no lo has hecho, y déjame un comentario ahora mismo diciéndome desde qué ciudad o país me estás escuchando. Me encanta leerlos. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas que quizás necesiten escucharla. Gracias de verdad. Y ahora, sigamos con la debacle. Pensé que bloquearlo sería el final. ¡Qué ingenua! Fue solo el comienzo de la fase 2, el ataque de los monos voladores. Al día siguiente, mi celular, que ellos no tenían bloqueado en todas las plataformas, empezó a sonar, pero no eran ellos. Eran mis tíos, mis primos, e incluso amigos de la familia que no había visto en años. A las 8 de la mañana, mientras me preparaba mi primer café en paz, sonó. Mi tía Leticia, hermana de mi madre, la santurrona de la familia. Me envió un audio de 5 minutos. Caí en la tentación de escucharlo. Celina, hija, soy tu tía Leti. Mija, estoy muy preocupada. Me habló tu mami, destrozada, que no ha parado de llorar. La voz era melosa, como un jarabe para la tos echado a perder. Dice que le quitaste el coche a tu hermana, que los quieres dejar en la calle. Hija, ese no es el ejemplo que te dimos. La familia es sagrada. Honrarás a tu padre y a tu madre, dice la palabra de Dios. Tu padre es un hombre orgulloso, Celina, lo has humillado. Tienes que perdonar, mija. El rencor envenena el alma. Casi vomito mi café. ¿Mi alma? ¿Y mi cuenta bancaria? Borré el audio. Bloqueé a la tía Leti. 10 minutos después, mi primo Víctor, el hijo de mi tía Leti, un tipo que apenas recordaba, me escribió por Facebook Messenger: oye, prima, ¿qué onda con tu desmadre? Mi mamá está súper preocupada. No se vale lo que les estás haciendo. Son tus papás. Regrésales el coche a Nuria, no seas así. Bloquear. Mi teléfono de la oficina sonó. Era un número bloqueado. No contesté. Volvió a sonar. Y otra vez. A la quinta vez, contesté. Gerencia de cuentas, habla Celina Sandoval. Vas a reportar ese auto como robado ahora mismo, Celina. Te voy a meter a la cárcel, te lo juro por Dios. Era Aurelio. Su voz estaba distorsionada por la furia. ¿Cómo consiguió el número? Ah, claro, lo tenía de emergencias. Aurelio, dije, usando su nombre por primera vez sin el papá. Mi voz era puro hielo. El auto está a mi nombre. La factura está a mi nombre. El crédito está a mi nombre. Si llamas a la policía, el único que hará el ridículo serás tú, explicando por qué tu hija de 32 años robó su propio auto. No vuelvas a llamar a mi trabajo. Esta línea está siendo grabada por políticas de la empresa. Colgué. Nuria, al verse bloqueada de WhatsApp, recurrió a Instagram. Me empezó a dejar comentarios en fotos viejas, de hace años. Una foto de mi graduación, ratera. Una foto de un paisaje, devuélveme mi coche, perra. Una foto de mi gato, ojalá te mueras sola como tu gato, amargada. La bloqueé de Instagram. La casa se sentía como un búnker. Yo estaba sitiada. Cada vibración del teléfono me hacía saltar. Empecé a dudar. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Estaba siendo un monstruo? La palabra de mi madre resonaba. Monstruo. Tal vez lo era. Tal vez la familia significaba aguantar, callar y pagar. Tal vez yo estaba fallando en el único trabajo que realmente importaba. Necesitaba una voz externa. Una voz que no estuviera en la nómina de mis padres. Una voz que entendiera de leyes, no de sermones.
Llamé a mi mejor amiga de la universidad, Jimena. Jimena era todo lo que mi familia odiaba, inteligente, independiente, sin pelos en la lengua y, lo más importante, abogada fiscalista. Jime, hola, ¿tienes un minuto? Necesito consejo legal, y tal vez moral. Para ti, lo que sea. ¿Qué pasó? ¿Otro préstamo para tu hermano? Le conté todo. Desde el texto de Aurelio y el like de Nuria, hasta la hoja de Excel, las llamadas a los bancos y la recuperación del auto. Hablé durante 20 minutos sin parar. Solté todo el veneno, toda la frustración, todo el miedo. Jimena guardó silencio un momento. Esperaba un Celina, te pasaste. Esperaba un hija, piénsalo bien. En lugar de eso, escuché una carcajada. Una carcajada sonora, deliciosa, que salió desde el fondo de su estómago. No mames, Celina, gritó, y su secretaria seguro la oyó. Eres mi ídola. Te tardaste 32 años, pero lo hiciste. Por fin. ¿No crees que fui demasiado lejos? Pregunté, mi voz temblando. Aurelio amenazó con reportar el auto como robado, con meterme a la cárcel. Que lo haga, me interrumpió. Por favor, que lo haga. Pago por ver. Me encantaría estar ahí cuando el oficial del Ministerio Público le pida los papeles del auto y él tenga que decir, no, están a nombre de mi hija, la que corrí de la familia y a la que le estoy diciendo ratera. Celina, legalmente, eres intocable. El auto es tuyo. Punto. Fin de la discusión. ¿Y la casa? Ahí, dijo, su voz volviéndose seria, se pondrán feos. Van a jugar la carta de la hija malvada que deja a sus padres ancianos en la calle. Van a intentar manipularte. Mi consejo, no hables con ellos. Nada. Cero comunicación. Cualquier cosa, que la vean conmigo. Te voy a mandar un correo con un borrador de poder legal y una carta de cese y desista para que se la mandes a tu padre si vuelve a llamar al trabajo. No les debes nada. ¿Entendido? Les pagaste con creces tu educación y tu crianza. Colgué el teléfono sintiendo que me habían puesto una armadura de titanio. No estaba loca. No era un monstruo. Tenía razón. Y tenía una abogada. Jimena no solo me dio consejo legal, me dio permiso para no sentirme culpable. 2 días después, la artillería pesada de los monos voladores había disminuido. Supongo que se cansaron de ser bloqueados. La vida casi volvía a la normalidad. Estaba en casa, preparando la cena. Intentaba una nueva receta de pasta. El silencio era extraño. Había vivido tanto tiempo con el ruido constante del drama familiar, que la paz me ponía nerviosa. Sonó mi celular. Un número desconocido. Dudé. Podía ser otro primo lejano, o mi padre desde otro teléfono. Estuve a punto de no contestar. Pero algo me hizo contestar. Bueno. ¿Celina? Hija. La voz era frágil, temblorosa, pero con un timbre de autoridad que reconocí al instante. Se me heló la sangre. Abuela, pregunté, mi corazón deteniéndose. Era mi abuela Matilde. La madre de mi madre, Renata. Una mujer de casi 80 años, viuda, que vivía sola en un pequeño departamento en la colonia Portales. Era callada, observadora, y nunca, jamás, se metía en los dramas familiares. Era el territorio neutral, la Suiza de la familia. ¿Estás bien, abuela? ¿Pasó algo? ¿Necesitas algo? Estoy bien, hija. No te preocupes por mí. Hizo una pausa. Podía oír su respiración. Me llamó tu madre. Histérica. Llorando como una Magdalena. Dijo que se le iba a parar el corazón. Mi estómago se hundió. Oh, no. Si mi abuela me llamaba para regañarme, eso sí me rompería. Era la única persona cuya opinión realmente me importaba. Abuela, yo puedo explicar. Cálmate, Celina, me interrumpió, con esa voz suave pero firme que usaba para callar a todos en Navidad.
Tu madre me dijo que te robaste el auto de tu hermana y que estás intentando quitarle su casa. Me dijo que te has vuelto loca, que seguro andas en drogas o con un mal hombre. Me dijo un montón de barbaridades. Tragué saliva. Abuela. Pero yo la conozco, continuó, conozco a mi hija. Y te conozco a ti. Te he visto crecer. Y la historia no me cuadra. Tú no eres así. Hizo otra pausa. Así que, antes de formar mi opinión, quería escuchar tu versión. Cuéntamelo todo. Sin llorar. Como la mujer inteligente que eres. Y entonces, sucedió algo que no esperaba. Me rompí. No con los gritos de mi padre, no con los insultos de Nuria, no con el llanto manipulador de mi madre. Fue la calma de mi abuela, la simple oferta de escuchar mi versión, lo que demolió todas mis defensas. Me senté en el suelo de mi cocina, junto al refrigerador. Y lloré. Lloré por los 10 años de abuso, por el mensaje, por el like, por la esperanza perdida, por el miedo y por la culpa. Lloré como una niña. Cuando por fin pude hablar, con la voz entrecortada, le conté todo. Le hablé de la hoja de Excel. Le di los números exactos. 36.500 pesos al mes, abuela. Le conté cómo había pagado la cocina de Griselda, la camioneta de Demetrio, el auto de Nuria. Le conté cómo había confirmado la hipoteca. Le leí el mensaje de Aurelio. Le describí el me gusta de Nuria. Mi abuela Matilde escuchó en silencio. No me interrumpió. No dijo ay, hija, ni no es para tanto. Solo podía oír su respiración pausada al otro lado de la línea. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Temí que la hubiera escandalizado. Ay, mija, dijo finalmente, con un suspiro que sonaba a décadas de cansancio. Sabía que eran abusivos, pero no a este nivel. Eres más parecida a mí de lo que pensé. Y cometiste mi mismo error. ¿A ti? ¿Qué error, abuela? El error de pensar que si das lo suficiente, te van a querer. Que el amor se puede comprar con sacrificios. Hizo una pausa, como si decidiera si debía continuar. Tu madre, Renata, y tu padre, son iguales desde que los conozco. Cuando se casaron, tu abuelo, que en paz descanse, y yo, les prestamos dinero. 90.000 pesos de aquel entonces. Era muchísimo dinero. Era para el enganche de su primera casa, la de la colonia Álamos, donde naciste. No sabía eso. Nadie lo sabe. Les prestamos, con un pagaré. Cuando puedan, nos pagan. Nunca pudieron. Pasaron los años. Tu abuelo se enfermó. Necesitábamos el dinero para sus medicinas. Se lo recordamos. ¿Y sabes qué me dijo tu madre? Ay, mamá, yo pensé que era un regalo. Dijo que era nuestra obligación de padres, ayudarlos. Que cómo me atrevía a cobrarle a mi propia hija. Estaba en shock. La historia se repetía. Tu padre, Aurelio, solo se quedó callado, como siempre. Dejó que ella me insultara. Perdimos el dinero y casi pierdo a mi hija ese día. Nunca volvimos a hablar del tema. Y nunca me pagaron. Abuela, lo siento tanto. No lo sientas tú. Apréndelo tú, dijo mi abuela, su voz de repente feroz. Hiciste bien, Celina. Perfectamente bien. No dejes que te chupen la sangre como nos la chuparon a nosotros. La familia no es una excusa para la extorsión. Y la sangre no te obliga a ser esclava. Pero, abuela, ¿y mi madre? ¿Está bien? Tu madre está bien. Está furiosa. Está enojada porque le cerraste la llave del dinero fácil. Se recuperará. ¿O no? Pero ese, mija, ese ya no es tu problema. Hablamos un rato más. Por cierto, dijo antes de colgar. Voy a hablar con mi notario la próxima semana. Tenía pensado dejarles mi departamento a tus tíos y a tu madre en partes iguales. Creo que voy a hacer un pequeño cambio. Ya no estoy para mantener vagos. Y tú vas a necesitar un lugar propio, sin deudas. Abuela, no, por favor,
no hagas eso por mí. Cállate y acepta la ayuda cuando viene de un buen lugar, niña. Ya has pagado tu cuota. Con intereses. Adiós, mija. Y felicidades por crecer. Colgó. Me quedé en el suelo de la cocina. Ya no lloraba. Me sentía reivindicada. Validada. No estaba loca. Y no estaba sola. Las siguientes semanas fueron tranquilas. La calma después de la tormenta nuclear. Me concentré en mi trabajo. Me dieron un bono por la cuenta que había cerrado el día del drama. Me ascendieron. El aumento de sueldo, ahora que no se iba a la basura familiar, se sentía real. Empecé a ahorrar, de verdad. El auto March blanco lo limpié a fondo. Pagué un servicio completo de detallado. Le quité el olor a Nuria. Y lo vendí. Saqué un buen precio por él, era casi nuevo. Liquidé el crédito restante y el dinero sobrante, unos 40,000 pesos, fue directo a mi nuevo fondo de ahorros, que llamé Fondo de Libertad. Un sábado, fui a mi club de lectura. Hacía meses que no iba. Siempre estaba demasiado ocupada, léase, demasiado pobre y cansada. Una de las mujeres del grupo, Elodia, de unos 50 y tantos, una mujer elegante que siempre vestía de lino, se me acercó mientras tomábamos café. Celina, qué gusto verte. Te ves diferente. Te ves bien. Gracias, Elodia. Me siento diferente. Normalmente habría dejado la conversación ahí. Pero la nueva Celina estaba harta de fingir. No, Elodia. Nada bien. Acabo de divorciarme de mi familia. Le di la versión corta. El abuso financiero, el mensaje, el corte de fondos. Elodia me miró, y en lugar de horrorizarse, asintió lentamente, con una tristeza infinita en los ojos. Mi hijo, dijo, bajando la voz, tiene 32 años. La misma edad que tú. Vive conmigo desde que se divorció hace 5 años. No paga renta, no ayuda con la comida. Trabaja, ocasionalmente, como DJ. Ayer, le pedí que por favor sacara la basura, y me dijo que estaba matando su vibra creativa. La miré, atónita. La semana pasada, continuó Elodia, me pidió que confirmara un préstamo para un auto nuevo. Un Audi. Le dije que no. Me dijo que era una mala madre y que estaba celosa de su talento. Lleva 3 días sin hablarme, mientras vive en mi casa, se come mi comida y usa mi internet. Nos quedamos calladas, 2 mujeres de generaciones diferentes, viviendo la misma historia de abuso. ¿Y qué vas a hacer?, le pregunté. Voy a correrlo, dijo con una sonrisa triste. Hablé con un abogado. Le di 60 días. Lo voy a tener que desalojar legalmente de mi propia casa. ¿Te imaginas? Desalojar a tu propio hijo. Levantó su taza de café. Brindo por nosotras, Celina. Por las malas madres y las malas hijas que simplemente dijeron, basta. Choqué mi taza con la suya. Por nosotras. En ese momento, lo supe. No era un monstruo. Era parte de una silenciosa legión de mujeres que habían despertado. Los meses siguientes fueron un borrón de papeleo legal y consecuencias frías. La casa, tal como Jimena predijo, Aurelio no pudo refinanciar. Su orgullo era más grande que su lógica, y se negó a vender. Es mi casa. Nadie me saca de mi casa. El banco inició el proceso de ejecución hipotecaria. Fue feo. Hubo notificaciones, citatorios. Jimena manejó todo. Al final, la casa se puso en subasta y se vendió. Después de pagar la deuda al banco y los honorarios legales, quedó un remanente. Jimena luchó como una leona, presentando cada recibo de pago que yo había hecho durante años. Al final, un juez determinó que yo tenía derecho a una porción significativa. Recibí un cheque por 360,000 pesos. Aurelio y Renata tuvieron que mudarse a un pequeño departamento rentado en la colonia Portales, irónicamente, a 3 calles de mi abuela Matilde. La camioneta, Demetrio, sin mi garantía,
No pudo encontrar a nadie más tan estúpido para firmar por él. La financiera recuperó la camioneta. Sus publicaciones en Facebook sobre la injusticia de la vida y cómo el sistema está diseñado para fregar al emprendedor eran patéticas. El préstamo de Griselda, dejé de pagarlo. Mi puntuación en el buró de crédito se desplomó. De 780, bajó a 550. Dolió. Dolió mucho ver ese número rojo. Las agencias de cobranza empezaron a llamar. Habla Carlos de Cobranza Dinámica. Aguanté. Señorita Sandoval, tenemos una oferta. Aguanté. 6 meses después, la deuda se vendió a una agencia de cobranza externa. Les llamé yo. Deben 290,000 pesos. Les ofrecí 100,000 pesos en un solo pago, usando parte del dinero de la venta de la casa. Es todo lo que tengo. ¿Lo toman o lo dejan? Aceptaron. Mi crédito estaba dañado, sí, pero estaba limpia. Libre de deudas que no eran mías. Nuria, su GoFundMe para un auto nuevo después de una traición familiar fue un fracaso espectacular. Recaudó 5,000 pesos, la mayoría de sus amigos ingenuos. Tuvo que cerrar la página por la vergüenza, después de que alguien, sospecho que Rubén, comentó la verdad en la página. Tuvo que empezar a usar el Metrobús. El horror. El derrumbe fue total. Y yo estaba a salvo, viéndolo desde lejos. Por supuesto, no se iban a quedar callados. La venganza de mi familia no fue legal, fue social. Nuria, siendo la millennial que era, recurrió a su única arma, las redes sociales. Un día, Jimena me mandó un screenshot. Tienes que ver esto. Es una obra de arte. Digna de un Oscar. Era una publicación de Facebook de Nuria. Pública. Con una foto de ella llorando, claramente actuada, se veía el rímel corrido a propósito. El título era, Mi verdad. Era una novela. Una obra de ficción que haría palidecer a Stephen King. En la versión de Nuria, yo era la hermana mayor, amargada y celosa. Celosa de su belleza, ella siempre fue la inteligente, yo la bonita, de su popularidad, de que mis padres la querían más. Decía que yo siempre la había controlado con dinero. Que el auto no era un regalo, sino una herramienta de manipulación que yo usé para mantenerla sometida. Me obligaba a hacer cosas a cambio del pago. Afirmaba que ella sí me pagaba por el auto, una mentira descarada, que me daba dinero en efectivo cada mes, y que yo, en un ataque de celos porque ella tenía un nuevo novio, un tipo rico, había decidido robarle el auto para destruir su felicidad. Hablaba de cómo yo había manipulado a los bancos para dejar a mis padres ancianos y enfermos en la calle, todo por venganza y amargura porque yo no podía ser feliz. Terminaba con una frase dramática, he aprendido que a veces el peor enemigo está en tu propia familia. Pero yo la perdono. Rezo por su alma oscura. Almohadilla familia tóxica, almohadilla narcisista. La publicación tenía cientos de me gusta y comentarios. ¡Qué horror, Nuria! Fuerza. Estamos contigo. Tu hermana es una narcisista de libro de texto. Pobrecita, no puedo creer que alguien sea tan cruel con su propia sangre. Mi primer instinto fue responder. Desmentir cada mentira. Subir mis propios screenshots, mis estados de cuenta, el mensaje de mi padre. Jimena me detuvo. No lo hagas, me dijo por teléfono. ¿Para qué? Es como pelear con un cerdo en el lodo. Los dos se ensucian, pero el cerdo disfruta. La gente que te conoce sabe la verdad. Y la gente que le cree a ella, no te merece. No te rebajes a su nivel. El silencio es tu mejor respuesta. Tú estás ocupada ganando dinero, ella está ocupada ganando lástima. Vas ganando tú. Tuvo razón. Borré mi respuesta. Bloqueé a la gente que me etiquetaba. Y dejé que la reina del drama tuviera su escenario. Unos meses después de eso, estaba en una cafetería en La Condesa, trabajando en mi laptop. Estaba tranquila. La campaña de difamación se había calmado. Disculpa, Celina. Levanté la vista. Era Rubén.
El ex de Nuria. Hola, Rubén. Qué coincidencia. ¿Puedo sentarme un segundo? Asentí. Se veía apenado. Oye, dijo, vi, bueno, todo el circo de Nuria en Facebook hace unos meses. El post de Mi Verdad. Suspiré. Ah. Eso. La obra maestra de la ficción. Solo quería decirte, dijo, inclinándose un poco, que es una basura. Todo. Y que yo sé la verdad. Yo estuve con ella un año. Yo vi cómo te trataban. Yo estaba ahí cuando se reía de ti a tus espaldas y te llamaba, el cajero automático. Lo miré, sorprendida. Recuerdo una vez, continuó, que ella quería ir a un festival de música carísimo. Te llamó para pedirte dinero. Tú le dijiste que no podías, que tenías que pagar tu renta. Cuando colgó, ¿sabes qué dijo? Dijo, pinche amargada. Por eso nadie la quiere. Ojalá se quede sola. Y se rió. Sentí un golpe de aire frío. Sabía qué pasaba, pero escucharlo, era diferente. Me dio tanto coraje, dijo Rubén. Esa fue una de las razones por las que la terminé. Su nivel de privilegio y su crueldad, era demasiado. No tiene fondo. Así que, cuando vi su post de víctima, me dio asco. Solo quería que supieras que no estás loca. Y que muchos vimos lo que pasaba. Hizo una pausa. Lo que hiciste, Celina, dejar de pagar, tomar el auto, fue increíble. Te aplaudo. No dejes que te hagan sentir mal por ello. Te liberaste. Se levantó. Bueno, solo quería decirte eso. Cuídate mucho. Se fue. Me quedé mirando mi café. La validación de mi abuela había sido poderosa. La de Jimena, necesaria. La de Elodia, reconfortante. Pero la validación de Rubén, del exnovio de mi hermana, un testigo ocular del abuso, eso fue lo que finalmente silenció la última vocecita de culpa en mi cabeza. No estaba loca. No era un monstruo. Era una sobreviviente. Ha pasado un año desde el mensaje de mi padre. Fui a terapia. Mucha. Aprendí sobre límites, sobre el abuso financiero, y sobre el complejo de culpa que mi madre había tejido en mí desde niña. Aprendí a decir no sin sentir que el mundo se acababa. Mi crédito está sanando. Pagué el préstamo de Griselda, el acuerdo de liquidación, y, aunque la cicatriz en mi buró sigue ahí, está mejorando. Jimena dice que en 2 años estaré como nueva. Con el dinero de la venta de la casa, 360,000 pesos, y mis ahorros de este último año, ahora que mi sueldo es mío, di el enganche para mi propio departamento. Es pequeño. Un dormitorio en la colonia Roma Norte. Tiene un balcón que da a un parque. Pero es mío. Mío de verdad. Mi nombre es el único en las escrituras. Esta noche, estoy desempacando cajas. Jimena y Elodia están aquí. Pedimos comida tailandesa y estamos bebiendo vino en tazas de café porque aún no encuentro las copas. Porcelina, dice Jimena, levantando su taza. Por tener los ovarios de acero. Por el departamento nuevo, dice Elodia. Y por las malas hijas que construyen buenos futuros. Nos reímos. Se siente ligero. Se siente bien. Mi gata, que adopté hace 2 meses, ronronea en el sofá. Mi teléfono vibra. No es un número desconocido. No es un familiar enojado. Es un mensaje de WhatsApp. Se llama Ricardo. Es un ingeniero que conocí en una cita a ciegas que Jimena me arregló. ¿Lista para nuestra cita de tacos el viernes? Yo invito. Sonrío. Un hombre normal. Un hombre que tiene su propio trabajo, su propio auto, y que paga sus propios tacos. Miro por mi balcón. La ciudad ruge abajo. Ya no me da miedo. Perdí a la familia donde nací, pero gané mi libertad. Me gané a mí misma. ¿Fui yo la villana, o fue justicia? Gracias por llegar hasta el final de esta historia. ¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de Celina?
¿Crees que fue demasiado lejos o que su familia merecía exactamente lo que recibió? Déjame tu opinión en los comentarios, me encanta leerte. Si esta historia te gustó y te hizo sentir algo, por favor, apóyame con un like, es muy importante para mí. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal y activa la campanita, porque tengo muchas más historias como esta esperándote. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima.